Roberto compartía el domingo pasado, nos hablaba acerca de esto, el modelo que fue dado a Moisés, de este pacto que le fue dado al pueblo de Israel, y que ese pacto se hacía claro a través de la sangre, del derramamiento de sangre. Por eso entramos al capítulo 9 y nos hace la comparación acerca de ese sumo sacerdote. De entre todos los sacerdotes que habían de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, había un sumo sacerdote que entraba cada año al lugar santísimo a ofrecer sacrificios para expiación para él mismo y para el pueblo. Y luego llegamos a este versículo donde de una manera general se nos dice que el primer pacto fue instituido a través de la sangre, de ese derramamiento de los becerros, de ese derramamiento de la sangre del macho cabrío, del cordero. Y luego nos dice este versículo 19: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Entonces vemos que había sido instituido este pacto que tú y yo conocemos como la ley, a través de esa sangre. Y hemos estado viendo a lo largo de Hebreos que todo lo que fue instituido al pueblo de Israel era un simbolismo, era una sombra de las cosas venideras, de las cosas que se cumplieron ahora en nuestras vidas a través de Cristo. Entonces vamos a ver la importancia del sacrificio de Jesús en nuestras vidas, que el sacrificio de Jesús es más poderoso, es más fuerte que ese sacrificio, esos sacrificios que se hacían anualmente para el pueblo de Israel. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Entonces se hacían estos sacrificios en el Antiguo Testamento para que el pueblo hallara perdón, pero eso solamente era un simbolismo. Vamos a ver ahora en estos versículos que vamos a estar estudiando la importancia de Jesús dando su vida por nosotros, viendo el poder de la sangre, del sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no había perdón. Sin derramamiento de sangre no había forma de que el pueblo de Israel siguiera con vida. Esto es algo bien interesante, pero que era una sombra de lo que Jesús vino a representar en nuestras vidas. Ahora sí vamos al versículo 23 que vamos a estar estudiando en esta mañana. Vamos a estar estudiando del 23 al versículo 28. Vamos a acabar este capítulo. Nos dice el versículo 23: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, por medio de estos sacrificios, por medio de esta expiación, por medio de la sangre de los corderos, de los machos cabríos. Pero fíjate lo que nos dice el versículo 23: fue pues necesario que las figuras, ¿de qué? De las cosas celestiales, no realmente la realidad, sino las figuras, el simbolismo. Dios en su infinita sabiduría, en su infinita gracia, obró por medio de la ley para anunciarnos la venida de Jesús, para que tú y yo, ahora que ya no vivimos bajo la ley, sino ahora vivimos bajo ¿qué? Bajo un nuevo pacto, un pacto que se nos ha sido dado en Cristo y que es el pacto de la gracia. Entonces, estas cosas antiguas nos preparan de cierta manera para poder entender el nuevo pacto que es dado a través de Cristo. Por eso nos dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos. Ahora, si tú y yo meditamos un poquito más acerca de este versículo 23, cuando nos habla de las figuras de las cosas celestiales, ¿quiénes ofrecían sacrificio? Los sumos sacerdotes. ¿Quién eran los sumos sacerdotes? Eran hombres como tú y como yo, escogidos, porque hay que recordar que quienes servían a Dios en el Antiguo Testamento, de las 12 tribus de Israel, ¿a quién Dios escogió? A la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví, ¿qué descendencia era la que iba a servir en el sacerdocio? No todos los de la tribu de Leví, sino de la descendencia de Aarón.
Y de la descendencia de Aarón salieron los sacerdotes. Y dentro de esos sacerdotes salía un sumo sacerdote. Pero era un humano como tú y como yo. Por eso cuando entraba al lugar santísimo, nos dice Hebreos que tenía que ofrecer sacrificio para el pueblo, pero también ¿para quién? Para sí mismo. Porque era un hombre como tú y como yo. Entonces, se nos está describiendo que estas figuras de las cosas celestiales, que este pacto en el Antiguo Testamento, este pacto que le fue dado a Israel por medio de Moisés, nos está hablando de obras que tú y yo podemos ofrecer a Dios, pero que esas obras no son suficientes para poder encontrar la reconciliación con Dios. Muchas veces nosotros nos empeñamos en decir, voy a hacer buenas obras para que Dios me perdone. O muchas personas que no conocen la realidad de las palabras, de la palabra de Dios, se excusa diciendo, yo soy bueno porque he hecho muchas obras, Dios me quiere. Pero tú y yo hemos comprendido que Dios nos ha amado no por lo que tú y yo podemos ofrecerle. Porque pongámonos a pensar, ¿qué puedo yo ofrecerle a Dios? ¿Habrá algo demasiado bueno para ofrecerle a Dios de mi parte? Yo les digo, como Pablo decía, y lo veíamos en Romanos, miserable de mí. Porque con mi mente sirvo a Dios, pero con mi cuerpo a lo que estoy sujeto en la carne. Entonces, este es un recordatorio para nosotros, que a través de nuestras acciones, que a través de lo que somos, no podemos ser reconciliados con Dios. Por eso tuvo que venir un nuevo pacto, para que ese nuevo pacto nos acercara a Dios. Un pacto tan poderoso, un pacto que nos reconciliara con Dios. Romanos mismos nos dice que tú y yo estábamos enemistados con Dios, pero gracias a Cristo hemos sido reconciliados. Y entonces, al tú y yo entender que nada bueno puede salir de nosotros, nos hace girar nuestra mirada hacia aquel que puede reconectarnos con Dios, aquel que puede reconciliarnos con Dios. Y eso es lo que hace referencia a esta segunda parte de este versículo 23. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Las cosas celestiales purificándose con un mejor sacrificio. Ese sacrificio se llevó a través de la sangre de Jesús. Y nos está hablando de la obra redentora de Jesús en nuestras vidas. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Ahora tú y yo tenemos acceso, tenemos entrada, tenemos esa oportunidad de ser llamados hijos de Dios gracias no a nuestras obras, no a nuestras acciones, no a lo bonito o lo bueno que puedo llegar a ser o lo inteligente que pueda llegar yo a ser, sino gracias a Cristo. Gracias a Cristo tú y yo podemos acercarnos a Dios. Esa es algo bien importante que personalmente a mí me motiva a seguir adelante. Aprender a descansar en Cristo, porque Cristo ya hizo el trabajo que tú y yo no podíamos hacer para acercarnos a Dios. Descansemos en Cristo, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Jesucristo también dijo que viniéramos a Él todos los que estaban cansados y cargados, y Él nos haría descansar. Entonces, esta es la obra redentora de Jesús, de la cual nos está describiendo el autor de este libro, que era necesario que a través de sangre en el Antiguo Testamento se purificaran las cosas, pero que la realidad, la representación en el Antiguo Testamento y lo que se iba a traer en el Nuevo Testamento era necesario que a través de un sacrificio, de una sangre, pero no de cualquier sangre, no de cualquier persona, sino del Hijo de Dios. Por eso nos dice el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? ¿A más becerros, a más machos cabríos, a más sacerdotes humanos? No, nos dice que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la importancia de recordar diariamente el valor que tiene el sacrificio que Jesús hizo por nuestras vidas. Luego nos dice el versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Porque te acuerdas de ese lugar que estábamos describiendo unos domingos atrás, el tabernáculo conformado por el lugar santo y el lugar santísimo, y en el lugar santo habían ciertas cosas, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto habían otras cosas, y que el lugar santísimo, ¿qué representaba? La presencia de Dios, la morada de Dios en la tierra. Entonces nos dice este versículo: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, hablando de este tabernáculo, de este lugar santo, de este lugar santísimo, porque solamente una parte del poder de Dios reposaba en el lugar santísimo. Porque ¿dónde es la presencia? ¿Dónde mora Dios? Dios mora en nuestros corazones. Dios es un Dios omnipresente, está en todos lados. Pero a lo largo de las escrituras, cuando tú y yo leemos dónde está el trono de Dios, conforme en Apocalipsis, el trono de Dios está en el cielo. ¿Te acuerdas esa historia que nos narra el apóstol Pablo, que nos dice: conozco de un hombre, y él estaba hablando de sí mismo? Nos dice que no sé si fue en sueño o en vida, pero yo subí al tercer cielo y vi el trono de Dios. Entonces, el lugar santísimo, el tabernáculo, el arca del pacto, representaba la morada de Dios. Pero la real morada de Dios está en el tercer cielo. En el tercer cielo, cuando tú y yo seamos llamados ante la presencia de Dios, vamos a poder ver en esplendor, con gloria, realmente el poderío de nuestro Dios, el poderío de nuestro Señor. Y entonces nos dice este versículo que Cristo no entró al lugar santísimo, al arca del pacto, y ahí dio su sacrificio, sino que fue un sacrificio que llegó ¿hasta dónde? Hasta el cielo, hasta el trono de Dios. Esto es algo importante, porque los sacrificios se quedaban en esta tierra, se quemaban y hasta ahí quedaban. Pero el sacrificio que Jesús hizo fue más allá. Pasó más allá del lugar santo, pasó más allá de las cosas terrenales, y ese sacrificio llegó hasta el cielo, donde está el trono de Dios. Algo impactante que estábamos leyendo también unos pares de domingos atrás: ¿qué pasó cuando Jesucristo entregó su vida, cuando expiró el aliento de vida? Cuando entregó su vida en aquella cruz, nos narra los evangelios que en el templo, ¿qué pasó con el velo? Se rasgó. Porque el sacrificio de Jesús llegó más allá de lo que el sumo sacerdote terrenal podía ofrecer en el lugar santísimo. Cristo llegó a la real morada de Dios, que es en el cielo. Y ahora, gracias a eso, es conocido a Jesús como Cristo, el Cordero inmolado, que pagó el precio por nosotros. Mira lo que nos dice Apocalipsis capítulo 5. Este es un capítulo que yo creo que es conocido por nosotros. Nos dice: el rollo y el cordero. Y dice este versículo: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi
En medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Me encanta este capítulo 5 en Apocalipsis, porque nos está describiendo los sellos, que este rollo que tiene sellos, que forma parte de estas copas y de estas trompetas que van a haber en los tiempos finales. Y hay un ángel que dice: ¿quién va a abrir esto? ¿Quién va a comenzar los tiempos finales? Y nadie era digno. Y dice Juan: y lloré porque vi que nadie era digno de poder abrir este rollo. Pero se le es dicho: tranquilo, porque el cordero inmolado, aquel que dio su vida en sacrificio, aquel que derramó su sangre por nosotros, es digno de abrir los sellos. Por eso la importancia de comprender este derramamiento, este sacrificio de Jesús por nuestras vidas. Porque Jesús tiene poder y tiene autoridad sobre todas las cosas. Ni aun el mejor becerro. Yo no sé mucho de ganado, pero a lo mejor el hermano Eliseo nos puede dar una clase acerca de ganados después del servicio. Pero dentro de las vacas, pues hay vacas de linaje. Es como los caballos. Dentro de los caballos hay caballos, pues los que no tienen buenos genes, otros que tienen muchos muy buenos genes y todo eso. Pero ni aun el mejor becerro, ni aun el mejor cordero iba a poder hacer lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque Jesucristo, tomando forma de siervo, se hizo como nosotros y dio su vida por nosotros. El Hijo de Dios dio su vida por nosotros, nosotros que no somos nada. Por eso nos está hablando de este sacrificio que Jesús hizo por nosotros, que fue un sacrificio que llegó hasta el trono de Dios. Y ahora Jesús es nuestro cordero inmolado, aquel que pagó el precio por nuestras vidas. Pero también nos dice Romanos capítulo 8, que gracias a ese sacrificio y después de que Jesús resucitó y después de que Jesús ascendió a los cielos, tú y yo tenemos esa esperanza y esa confianza de que Jesús sigue trabajando, sigue obrando en nuestras vidas, que Jesús está siguiendo a favor nuestro. Nos dice Romanos capítulo 8, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. ¿Por quién? Por nosotros, por aquellos que hemos creído en Cristo. Por eso el poder de Jesús, porque Jesucristo a través de ese sacrificio vino a purificar nuestras vidas, vino a redimirnos, vino a sacarnos del pecado, vino a quitarnos la mente del pecado y ponernos su mente, como nos dice Corintios, la mente de Cristo. Pero no solamente hasta ahí terminó el trabajo de Jesús. Hoy en día Jesús sigue trabajando a favor nuestro, como intercediendo por nosotros ante Dios Padre. Entonces es un sacrificio que abarca nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Luego nos dice el versículo 25: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque este sumo sacerdote entraba cada año
con sangre que no era suya, sino de corderos, de machos cabríos. Sin embargo, Jesús entró una sola vez por nosotros y dio su vida en sacrificio una sola vez. Eso nos habla de que el sacrificio de Jesús es tan poderoso para perdonarnos, que Jesús no necesita decir, bueno, ya pasaron varios siglos, voy a tener que dar mi vida otra vez para el perdón de los nuevos creyentes o de aquellos que ya pecaron después de que yo ofrecí el sacrificio, como lo hacía este sumo sacerdote, que cada año tenía que entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificios para remisión de pecados. Jesús dio su sangre, esa sangre preciosa, esa sangre valiosa. ¿Te acuerdas cuando empezábamos Hebreos, cómo nos describe a Jesucristo como el Hijo de Dios, mayor que los ángeles, mayor que Moisés? Jesucristo, el heredero de todo, aquel que porque las cosas existen por medio de Él. Jesucristo dando su vida por su creación. Él dio su sangre una sola vez por nosotros y ese sacrificio basta para perdonar nuestros pecados. Y es tan poderoso ese sacrificio que nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados que vamos a cometer en el futuro ya han sido perdonados por el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Porque eso también tenemos que meditar. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que hemos fallado antes de venir a Cristo? Todos. ¿Y cuántos podemos reconocer que ahora, ya siendo conscientes de lo que tenemos que hacer, hemos fallado también? ¿Y cuántos podemos decir, yo he fallado? Porque eso nos hace recordar que necesitamos depender de Cristo en nuestras vidas. Porque eso nos hace recordar que tú y yo somos humanos, que estamos en un proceso de cambio. Por eso cuando tu hermano falle, no seamos crueles con ellos. Tengámosles amor y tengámosles misericordia, porque tú y yo también podemos fallar. Porque tú y yo también somos humanos y mientras estemos en esta vida tenemos una lucha. Y una lucha que no está afuera de nosotros, sino la mayor lucha del creyente es con su concupiscencia, de la cual nos habla Santiago, que tú y yo tenemos que aprender a frenar esa concupiscencia, ese deseo de pecado que está en nuestras vidas por causa de nuestra naturaleza caída que tenemos. Esa es la mayor lucha que tú y yo tenemos. Aprender a frenar esos malos deseos que hay en nuestras vidas. ¿Cómo los frenamos? Siendo dependientes de Cristo. ¿Cómo somos dependientes de Cristo? Cuando tú y yo venimos y meditamos su palabra aquí en la iglesia, en la casa, cuando tú y yo estamos escuchando sus enseñanzas, cuando tú y yo somos hacedores de sus enseñanzas. Cuando tú y yo entramos en oración ante Dios y le decimos por lo que estamos pasando, Dios nos fortalece, Dios nos da las fuerzas para poder seguir adelante. Pero todas esas acciones, el que tú y yo leamos la Biblia, el que tú y yo escudriñemos las Escrituras, el que tú y yo practiquemos las enseñanzas de Jesús, el que tú y yo le oremos a Dios, tengamos una comunicación con Dios, significa que estamos reconociendo que lo necesitamos en nuestras vidas, que somos dependientes de Cristo en nuestras vidas para poder seguir adelante en medio de esta vida que no es fácil. ¿O si es fácil? ¿Ha sido fácil su vida? Yo a mis 28 años, yo creo que soy el más joven de todos ustedes, puedo decir, ha sido bien dura mi vida, ha sido difícil. Y eso que los tiempos van cambiando. Pero yo creo que, y estamos en la misma sintonía, en que Cristo nos ha ayudado a seguir adelante. Si Cristo no estuviera en nuestras vidas, yo estuviera perdido, estuviera alejado.
pero es gracias al amor de Dios en nuestras vidas las que nos ha mantenido en su camino. Yo personalmente puedo decir que soy la persona más imperfecta del mundo, soy bien débil. Ahorita, después de que regresé de mi viaje, o cuando regresé de mi viaje, venía con gripa, se me acabó la gripa y me empezó una infección en el estómago. Soy muy débil, pero ustedes también, los que también. Pero es Cristo el que nos ayuda a seguir adelante, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación. Es Cristo, porque hay poder en el sacrificio que Jesús hizo en nuestras vidas. Y es un sacrificio que abarca nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Luego dice este versículo 26, ya estamos por terminar en esta tarde. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El autor de este libro nos está diciendo, mira, comparen, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran cada año, pero el sacrificio que Jesús hizo solamente fue una vez y tiene el poder para perdonar todo. Eso me hace una vez más meditar acerca de mi compromiso con Jesús, de llevar la vida como creyente de una manera de responsabilidad, de respeto. Tenemos que apreciar el sacrificio que Jesús hizo en nuestras vidas. ¿Cómo tú y yo podemos apreciar el sacrificio que Jesús hizo por nuestras vidas? Llevando una vida de obediencia, llevando una vida de amor, apegada a sus enseñanzas, viviendo su palabra, viviendo lo que Él nos ha dejado. Esa es una manera de honrar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Más adelante en Hebreos nos va a decir que aquel que no honra el sacrificio que Jesús hizo, ya no hay otra oportunidad para ser salvo. Porque Jesucristo solamente dio su vida una vez. Ya no va a venir otra vez como cordero inmolado y a dar su vida otra vez, ya no. Ya la dio y ese sacrificio es tan poderoso, pero tú y yo como humanos tenemos que aprovechar ese sacrificio, tomar ese sacrificio, reconocer a Jesús en nuestras vidas y ser salvos. Porque si no lo hacemos, ya no hay otra forma de poder salvar nuestras vidas. Y eso es a lo que Jesucristo decía, que el único pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque decir la blasfemia es tener incredulidad a lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas para salvación. Y gracias a que Jesucristo se fue, por eso en Juan nos dice que le dijo a sus discípulos, yo me tengo que ir, pero no los voy a dejar solos, sino va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, y Él los va a guiar a toda la verdad. Entonces, eso forma parte de que el Espíritu Santo haya venido a nosotros, fue gracias al sacrificio de Jesús. Y si tú y yo rechazamos el sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo no puede venir a nuestras vidas. Y si el Espíritu Santo no puede venir a nuestras vidas, no podemos ser salvos. Esto es a lo que Jesucristo hacía referencia. El único pecado que no puede ser perdonado es la incredulidad ante el Espíritu Santo. Por eso es importante cuando hablábamos de la Trinidad que hay armonía en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo funcionan de una manera armónica. Y yo le doy gracias a Dios. Y yo creo que también ustedes le dan gracias a Dios porque hemos sido rescatados por Cristo, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas.
Y esa es una razón en esta tarde para estar agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Dios nos amó, que mandó a su Hijo, tú y yo creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, ahora somos hijos de Dios. Nuestras vidas están seguras, nuestras vidas estamos tranquilos. Dios sabe qué es lo que va a pasar mañana con nuestras vidas, pero tú y yo no sabemos lo que va a pasar mañana con nuestras vidas. Pero podemos descansar, podemos estar tranquilos, porque sea lo que Dios tenga preparado para nosotros el día de mañana, sabemos que estamos en paz con Él. Por eso Pablo decía, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor, somos de Cristo, y nuestras almas están guardadas en Él. Por eso tú y yo podemos descansar. Por eso en medio de mi enfermedad yo estoy tranquilo, porque yo sé que Dios va a hacer su voluntad en mi vida. En medio de mis problemas, en medio de mis necesidades, en medio de mis conflictos, en medio de mi tristeza, estoy tranquilo, porque sé que Dios va a obrar en mi vida. Y así como Jesús nos dijo que aún el mal padre buenas cosas quiere para sus hijos, ¿cuánto no más Dios, que es nuestro Padre, va a querer buenas cosas para con nosotros? Pero esto es gracias al sacrificio no de los machos cabríos, no de los becerros, no de las palomas, sino gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Entonces, llevemos una vida honrando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que nos está expresando en estos versículos, la importancia de ese sacrificio, de esa consumación, que nos dice esta final parte del versículo 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso Hebreos, más adelante, el capítulo 12, nos dice este versículo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, no podemos quitar el pecado que está en nosotros. No podemos dejar a hacer ciertas cosas que están en nosotros. Es a través de Cristo que podemos frenar las malas acciones en nuestras vidas. Es a través de Cristo que tenemos el poder para decirle no al pecado en nuestras vidas. Pero es a través de ¿quién? De Cristo. Luego nos dice este versículo 27: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Gracias a este versículo podemos entender algunas cosas. La primera es que no hay un lugar de penitencia después de la muerte, como en algunas religiones se cree. Cuando las personas vienen a esta, ya todos sabemos qué religión es, no la voy a decir, pero cuando uno nace en esta religión, pues tiene que cumplir ciertos requisitos, como la presentación, como el bautizo, como otra vez presentarse. Y cuando uno va creciendo y se aleja y se muere, y ella no era una persona devota en la religión, dicen, bueno, él está en un lugar de penitencia. ¿Quieres que sea salvo? ¿Quieres que salga de ese lugar de martirio o de condenación? Hay que hacer oraciones, hay que hacer ciertos servicios cada día, y a través de esas acciones que nosotros estamos haciendo, él va a alcanzar el perdón. Pero conforme a lo que nos dice este versículo, nos dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después ¿cuál? Después que viene el juicio. La oportunidad para ser reconciliados con Dios es ¿en dónde? Aquí, mientras tengamos vida.
después de que se nos haya acabado el tiempo, después de que ya no tengamos vida, ya no podemos hacer nada. El que fue salvo será salvo, y el que no aprovechó la oportunidad de venir y confiar en Cristo, ya no hay forma de poder salvar su alma. Esto debe de motivar, bueno, esto nos debe una vez más de estar agradecidos con Dios porque nosotros ya somos salvos, pero nos debe de motivar a alcanzar aquellas almas que están perdidas, aquellas almas que están alrededor de nosotros, que están alrededor de la iglesia y que necesitan conocer a Cristo y que necesitan un cambio en su vida. Porque el cambio, porque la salvación ocurre mientras tengamos vida. Una vez después de que hayamos perdido la vida terrenal, ya no podemos hacer nada. Y recordemos así, mostremos el amor de Cristo, así como Cristo dio su vida por nosotros. Ahora nosotros que ya estamos en Cristo tenemos que ver por esas almas perdidas. Tenemos que ser instrumentos. Tenemos que ser puentes que lleven a las personas a conocer a Cristo y sus vidas cambien. Porque tú y yo un día antes sin Cristo estábamos, hasta que la misericordia de Dios se hizo presente en nuestras vidas por medio de hermanos que nos trajeron el Evangelio. Llevemos el Evangelio a aquellas personas que necesitan de Cristo. Eso es lo que podemos aprender de este versículo. No hay un lugar de penitencia después de la muerte. La oportunidad de la salvación es en vida y es a través del sacrificio de Jesús. Y que después de la muerte, ¿qué viene? El juicio, el tribunal de Cristo para los creyentes. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Pablo nos da un dato importante acerca de que nosotros como creyentes vamos a tener un tipo de juicio, y este juicio se llama el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10: porque es necesario que todos nosotros, todos los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dentro de los tiempos de Apocalipsis, pues se cree que es durante las bodas del Cordero, donde los creyentes vamos a ser llamados para recibir galardones conforme a nuestro trabajo. Por eso Jesucristo dijo dos cosas que hemos estado mencionando en el servicio del miércoles. Jesucristo dijo que buscáramos primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendría por añadidura. Después Jesucristo en el Sermón del Monte nos dice que busquemos los tesoros que no se corrompen, los tesoros que están ¿en dónde? En el cielo, donde el orín y el óxido no lo corrompen, ni la polilla lo corrompen. Que ahí hagamos tesoros, porque tú y yo como creyentes ya somos salvos, pero vamos a ser llamados ante la presencia de Dios y vamos a ser galardonados conforme al trabajo que tú y yo hagamos en esta tierra. Los creyentes que trabajaron poco, ¿qué van a recibir? Pues poco en el cielo. Aquellos que trabajaron más o menos, pues más o menos van a recibir. Aquellos que se esforzaron, que fueron creyentes responsables, que sacrificaron, que se enfocaron en hacer tesoros en el cielo, van a recibir más galardones. Tú y yo, me atrevo a decir, no estamos luchando para ser salvos, porque ya hemos sido salvos por la gracia de Cristo, pero estamos luchando por tener galardones en el cielo. ¿Cuántos de nosotros queremos tener una buena casa en esta tierra? Todos. A mí me gustaría, si tuviera la oportunidad, de que mi casita tuviera una piscina para en las mañanas meterme y nadar y hacer un poco de ejercicio, porque como saben necesito hacer ejercicio porque soy propenso a triglicérido y colesterol alto. Pero ¿cuántos de nosotros queremos tener galardones en el cielo?
la piscina que podamos llegar a tener algún día va a cambiar su color amarilla y hay que cambiar el agua y todo eso, pero los galardones que son en el cielo son eternos, son para siempre, no se corrompen, no cambian, no pierden su valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos tener galardones en el cielo? Trabajar en las cosas de Dios en nuestras vidas. No digo que dejes de estudiar, que dejes de trabajar de manera secular, pero que nuestro enfoque sea Cristo en nuestras vidas. Que a través del trabajo que tú y yo hacemos secular podamos alcanzar a las personas. Que a través de lo que tú y yo representamos en esta tierra podamos alcanzar a las personas. A mí me gusta siempre que tengo la oportunidad de felicitar a la hermana José, al hermano Teo, porque ellos han hecho muchas cosas por hermanos de la iglesia. Gracias por ese corazón. De esa manera están haciendo tesoros en el reino de los cielos. Con pequeñas acciones, pero buenas acciones, estamos haciendo galardones en los cielos. Pero que nuestro enfoque sea Cristo, Cristo en nuestras vidas. Entonces hemos visto que como creyentes vamos a tener que dar cuentas ante Cristo de lo que se nos ha dado. Por eso Jesucristo nos dejó también varios ejemplos de los galardones, de los talentos. Aquel que tenía 1, aquel que tenía 5, aquel que tenía más. Seamos de aquellos que dupliquemos lo que Dios nos ha dado. Lo podemos hacer en Cristo. Lo podemos hacer en Cristo. Y también va a haber un juicio para aquellos que no aprovecharon la oportunidad de ser salvos, de aquellos que despreciaron el sacrificio de Jesús. Apocalipsis capítulo 20, y te voy a invitar a que nos pongamos de pie, ya vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Vamos a darle lectura de manera unida a estos versículos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Puedes tomar tu lugar. En los tiempos finales va a haber un juicio para todos aquellos que despreciaron el sacrificio de Jesús, aquellos que blasfemaron en contra del Espíritu Santo. Y es tan impactante porque tú y yo sabemos que los que mueren sin Cristo se van al Seol, donde lo conocían los judíos, al Hades o al infierno, como tú y yo lo conocemos hoy en día. Pero conforme a Apocalipsis se nos dice que el infierno va a entregar a las personas en el cual estaban ahí para ser arrojadas ¿en dónde? En el lago de fuego, donde es que la segunda muerte, y donde ahí también va a estar ¿quién? Satanás, el anticristo y el falso profeta. Entonces esto es algo bien impactante, porque por eso se nos dice en este versículo: de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Los que hemos creído vamos a ser salvados, vamos a tener un tipo de juicio donde nos van a pedir cuentas por nuestras acciones, pero aquellos que no creyeron en Cristo van a ser arrojados en el lago de fuego, y de ahí ya es la muerte, el dolor, el sufrimiento. Y esto es algo que va a ocurrir, esto es algo verdadero.
Por eso tú y yo tenemos que estar agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas y preocuparnos por aquellos que necesitan ser salvos. Tenemos que llevar el mensaje de esperanza y de salvación, que conozcan a Cristo. Luego se nos dice en Romanos, bueno, ¿quién va a ir? Nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos que ser ahora esos mensajeros para llevar las buenas nuevas de salvación. Y luego nos dice este versículo 28, y ya estamos por terminar: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de quiénes? De muchos, no de todos. El Evangelio de Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo tiene la oportunidad de ser perdonado por medio del sacrificio de Jesús. Pero luego nos dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué te estoy citando este versículo? Porque cuando nos dice: así también Cristo fue ofrecido solo una vez para llevar los pecados de muchos, no nos está hablando de los pecados de la humanidad, nos está hablando de los pecados de aquellos que iban a creer en Cristo. Jesús dio su vida por toda la humanidad, pero de entre toda la humanidad ese sacrificio se hace efectivo en aquellos que hemos creído en Él y hemos sido perdonados por Él. Por eso, una vez más, debemos de llevar una vida en agradecimiento por lo que Dios, por lo que Cristo, por lo que el Espíritu Santo han hecho, están haciendo y harán en nuestras vidas. No nos desanimemos, tomemos ánimo y sigamos adelante llevando una vida en agradecimiento por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y luego nos dice la segunda parte de este versículo: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Cristo cargó con los pecados de aquellos que creeríamos en Él. Su primer venida lo refleja viniendo como el cordero inmolado, aquel capítulo que leíamos en Apocalipsis capítulo 5, aquel que cargó el pecado de aquellos que íbamos a creer en Él. Pero en su segunda venida vendrá como el león de la tribu de Judá, ya no a dar su vida otra vez en sacrificio, sino ahora a traer justicia, sino ahora a traer su poder, sino ahora a reinar por toda la eternidad. Entonces, sigamos animados, hermanos, tomemos fuerza, tomemos ánimo. Esta vida es una vida pasajera, una vida que algún día se nos va a acabar, pero en Cristo ya tenemos asegurada nuestra vida por la eternidad. Y algún día tú y yo vamos a reinar juntamente con Él. Entonces, ahora nos toca sufrir, ahora nos toca padecer, ahora nos toca pasar por algún momento de angustia, pero no va a ser así para siempre. Vamos a llevar una vida de gozo, de alegría por toda la eternidad. Pero debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ponte de pie en esta hermosa tarde y vamos a terminar con una oración, y después va a venir el grupo de alabanza a entonar una última alabanza, y vamos a decirle: gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por la obra que estás haciendo en mi familia. Gracias por lo que me has enseñado. Padre, en esta hermosa tarde venimos ante ti, Señor, con corazones humillados, con corazones agradecidos, reconociendo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por haber enviado a Jesús. Gracias, Padre, porque Él vino a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque tú obraste en nuestras vidas para que cuando el mensaje de salvación viniera a nuestras vidas, a nuestro oído, creyéramos. Te damos gracias, Señor, porque ahora ya no somos extraños para ti, porque ahora ya no somos creación para ti, sino ahora somos llamados tus hijos. Y esto es gracias al sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en aquella cruz. Yo te pido, Señor, que tú nos sigas animando, nos sigas alentando, nos sigas dando de tu amor y de tu gracia para poder seguir adelante, recordando que tenemos trabajo por hacer, recordando que tenemos que ser mensajeros, instrumentos que lleven el mensaje de las buenas nuevas a aquellas personas que te necesitan, que necesitan ser cambiadas,
que necesitan ser reconciliadas contigo. Y esa reconciliación es a través de Cristo. Gracias, Señor, porque hemos estado comprendiendo a lo largo del libro de Hebreos el poder que hay en Cristo, el valor de su sacrificio, el valor de su resurrección, el valor que Él está ahora en el cielo intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo ahora está en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque reconocemos que sin ti no somos nada en este mundo. Que si tú no hubieras llegado a nuestras vidas, que si Cristo no hubiera llegado a nuestras vidas, nosotros estaríamos perdidos, sin rumbo, sin dirección, dominados por el pecado, esclavizados por el pecado. Y tu palabra dice que así como entró el pecado, también entró la muerte. Porque del pecado nada bueno puede venir en nuestras vidas. El pecado solo trae destrucción, solo trae pobreza, solo trae una vida miserable. Te damos gracias porque hemos sido rescatados del pecado, de la esclavitud, del dominio de Satanás en nuestras vidas. Gracias porque la luz gloriosa de Cristo nos alumbró nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente. Ahora, Padre, permítenos llevar una vida en agradecimiento a ti, una vida en obediencia, viviendo conforme a tu palabra, conforme a lo que Jesús nos ha dejado, conforme a lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy está aquí, Señor. Tú conoces nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras batallas. Pero hoy también hemos recordado que en Cristo tenemos poder. Hoy también hemos recordado que podemos entrar ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro, porque Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha pagado el precio. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por la vida de los demás creyentes que están alrededor del mundo también alabándote y glorificando tu nombre en este día, Señor. Gracias porque somos un solo cuerpo en ti, Señor. Somos un solo cuerpo en Cristo. Te amamos, glorificamos tu nombre, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre.